Siguiente elemento en el proceso de diseño web, animaciones. Es importante que las animaciones las hagas en este punto. Una vez que tú ya tienes definido los contenedores globales, los elementos más pequeños y los tipos de fuentes, que ya sabes qué espacio ocupa absolutamente cada cosa que va a tener tu sitio web, porque llegado a este punto ya si tienes todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, ya sabes dónde va a estar todo, con cuánta anchura, con cuánta altura. Bueno, pues una vez que ya tienes bien definido todo el espacio que va a ocupar cada elemento, ahora tienes que diseñar las animaciones. ¿Y por qué ahora? Porque si esto tú lo hubieras hecho antes, imagínate que antes haces que aparezca una cosa que se mueva y después pones el texto y resulta que hay un texto principal que esa cosa que se mueve lo va a tapar y eso no conviene. Entonces, las animaciones es lo último. ¿Por qué? Porque primero viene la parte funcional y la parte práctica y la parte efectiva y después viene el hacerlo bonito y vistoso. Porque si no, te puedes cargar cosas que son muy importantes de la página. Así que primero lo funcional. Y ahora bien las animaciones. Las animaciones tienen varios factores, como por ejemplo el tamaño de la animación, cuándo se va a producir, con cuánta velocidad. Si estás haciendo una página de deportes, que es algo dinámico, algo rápido, la animación conviene que sea así, rápida, ¿no? No va a ser una animación lenta para hablar de atletismo. Así que eso tienes que hacerlo con criterio. Si es otro tipo de cosas, quizás conviene algo que sea muy suave para el usuario, para que no incomode, sino que sea algo suave, transitorio y que se note hacia dónde tú quieres ir dirigiendo la atención del usuario, que sea algo intuitivo. Puedes utilizar las animaciones para llevar a la gente a donde tú quieras. Esto en código suele utilizarse mucho con la pseudoclase Hover. Esta pseudoclase se activa cuando el ratón se posa por encima de algún elemento, ahí sí va abriéndose cosas y nuevas opciones. Te recomiendo que tengas cuidado con esta pseudoclase. En escritorio es muy fácil porque tienes un ratón, pero en una tablet y en un teléfono no se activan porque no hay ratón, sino hasta que tú tocas con el clic, tocas con el dedo, de forma que no son tan intuitivas. Porque cuando yo estoy navegando con la tablet, no tengo un ratón que lo voy moviendo, lo que muevo son mis ojos. Y las animaciones no se van a activar con mi movimiento ocular. Así que, si tú quieres que al hacer un hover aparezca algo importante, no lo hagas con un hover, porque solamente aparecerá en un escritorio. En tablet y en teléfonos no. Sería mucha suerte que el usuario diera con el dedo justo ahí para que se activara algo que le diera más información. Así que eso tienes que ponerlo, pues pincha aquí si quieres más información y ahí se despliega una ventana con más información sin cambiar de ventana, sino simplemente dentro de la misma página hay más información. O si quieres un movimiento, pues eso ya es cosa tuya. En cuanto al audio, las animaciones con audio, procura no utilizarlas porque molesta. La gente, si visita varias páginas y aparece audio, molesta. A no ser que es algo obligatoriamente necesario, pero por norma general no pongas audio de fondo por defecto en tu página web, te va a dar malos resultados. En casos muy excepcionales, no se me ocurre ninguno, pues pudiera ser. Y si pones algún audio que es algo muy pequeño, 2 segundos, 3 segundos, algo suave, algo que no moleste, música así relajada, pero muy breve, de pocos segundos, si no, no pongas nada, ¿ok? Bueno, pues vistas las animaciones, pasamos al siguiente punto, que son los texts de usabilidad.